Bien, bienvenidos de nuevo al curso de computación cuántica. Estamos, recuerden, trabajando este texto de David McMahon y dentro de toda la labor que hemos hecho a lo largo de este curso, estamos en el capítulo 8. Ahí pueden ver el capítulo 8. Estamos viendo compuertas cuánticas y circuitos. No, perdón, estoy equivocado. Estamos viendo el capítulo 9, que son algoritmos cuánticos. Entonces, en este libro de McMahon se trabajan en la página 197, las compuertas de Hadamard. Ya nosotros las conocemos porque las hemos visto en distintas partes de este curso. Y también en la página 201 trabajan la compuerta de fase y la representación matricial de operaciones en serie y en paralelo. Yo los invito a que estudien un poquito esa parte. Luego también está la interferencia cuántica y en la página 203 está el algoritmo de Dodge, que es el que vamos a iniciar en este curso. Yo me voy a tomar una licencia un poco importante, y es que voy a trabajar estos algoritmos usando otros textos. Me parece que en este texto es un poco enredado, o digamos no enredado, pero digamos que no me gusta mucho como el tratamiento que hacen del tema en el libro, aunque es muy bueno, es profundo, se logra muy bien lo que se hace aquí. Para este curso vamos a usar otros textos y otras opciones pues, que el profesor ha investigado y que considera que pueden ser mejores para hacer este trabajo. Entonces, nos vamos a gastar parte de este fin de año, ¿sí? Ya estamos en noviembre aquí. Entonces, vamos a empezar con el algoritmo de Dodge. Un poquito de historia de este algoritmo. Realmente, en el año 1981, Richard Feynman propone la idea de los computadores cuánticos. Dodge era un estudiante de la Universidad de Oxford, estaba haciendo su doctorado y Dodge se apasionó mucho con este tema. Él es un físico y entonces al apasionarse con el tema, aunque su trabajo doctoral fue sobre campos cuánticos, desarrolló o trabajó muy fuerte toda la parte de computación cuántica utilizando compuertas. Y también, gracias a ese trabajo, 4 años después de la conferencia de Feynman, él propone este primer algoritmo. Entonces voy a ir con mucha calma con este algoritmo. Es posible que me demore un poco, pero quiero como hacerlo bien y que tratemos de entender y de mirar, porque aquí juntamos temas de matemática, temas de informática, temas de computación cuántica, y se necesita pues un buen nivel o digamos una buena base para poder entender lo que son los algoritmos cuánticos. Bien, digamos entonces lo siguiente. Dodge es de los primeros hombres que propone la computación cuántica basada en compuertas. Estoy hablando del año 1985, y él también encuentra ciertas cosas importantes. La primera de ellas es la siguiente. Todos los algoritmos cuánticos funcionan con el mismo marco básico. Y el marco básico son, en esencia, 4 pasos. Primero, el sistema cuántico comenzará con los qubits en un estado clásico concreto. ¿Eso qué significa? Entonces,
vamos a decirlo de la siguiente manera. Eso significa que siempre empezaremos con el estado 0 o empezaremos en el estado 1. Pero esto es cuántico, no es clásico. Entonces, en general, siempre vamos a arrancar con esta base, 1, 0, 0, 1. Otra manera de explicarlo para que ustedes lo entiendan mejor es la siguiente. Voy a cambiar el color de este lápiz y les voy a decir, tenemos una entrada, otra entrada, otra entrada. Y aquí tenemos algo que vamos a llamar el conjunto de compuertas cuánticas. Lo que estamos diciendo y lo que ocurre en los lenguajes de programación modernos, como Qiskit, como Cirq, etcétera, es que vamos a iniciar, por ejemplo, todo esto en 0. 0. 0. O podemos iniciar otros en 1. Por facilidad, en la computación cuántica, por ejemplo, en Qiskit siempre se inicia con el estado 0. Ustedes dirán estado clásico concreto, es decir, profesor, entonces empezamos con el estado clásico 0 o el estado clásico 1. En general, dentro de la notación que utilizamos en los lenguajes, vamos a decir, no, vamos a arrancar con este o con este, ¿sí? Acuérdense que no vamos a empezar en un estado que, por ejemplo, sea de este estilo, un estado psi que sea igual a lo que hemos visto en clase, alfa veces 0 más beta veces 1. Es decir, nunca vamos a comenzar con estados de este estilo. Esto es un principio fundamental dentro de los algoritmos en la computación cuántica. No vamos a arrancar utilizando este tipo de estados superpuestos. Vamos a empezar con estados perfectamente conocidos. Perfectamente conocidos. Ok, espero que eso haya quedado claro. Segundo, a partir de esos estados conocidos, el sistema se debe poner en una superposición de muchos estados. ¿Qué quiere decir esto? Pues, yo lo entiendo de la siguiente manera y quiero explicárselo de la siguiente manera. Ustedes tienen una base que es una base estándar en computación cuántica, que es la base 0,1. Pero ustedes ya conocen y lo hemos visto que hay una base que es la base de Hadamard, que hace que los qubits estén en superposición. Entonces, lo que está diciendo esto es como, vea, usted siempre va a empezar con un qubit clásico, un qubit de este estilo, pero en algún momento usted va a tener que usar una cajita y esa cajita es la base de Hadamard. De manera tal que la salida que usted obtenga aquí sea justamente lo que aparece aquí, un estado de superposición, y ya aprendimos con la esfera de Bloch cómo es que funcionan esos estados de superposición. Entonces, ese es el segundo aspecto fundamental de todos los algoritmos que vamos a ver en computación cuántica. Luego está un asunto muy importante con muchas consecuencias y se actúa sobre la superposición con varias operaciones unitarias. Entonces esas operaciones unitarias las denotamos por un operador U
y decimos que ese operador es operador matricial y que U con su autoadjunto es igual a la matriz identidad. Si los estados no fuesen, mejor dicho, si estos alfa y beta no fuesen números complejos, sino que fuesen números reales, uno lo que tendría que decir es como algo de este estilo, no sé, los que recuerden álgebra lineal, de que va a ocurrir esto, ¿cierto? De que una matriz U o un operador U por su inversa les debe dar la identidad, pero el equivalente de esto en el mundo de los espacios de Hilbert es esta propiedad. Y hay una discusión muy fuerte al respecto. Como las operaciones son unitarias, entonces voy a poner con otro color algo que es muy importante, y es que en la computación cuántica, contrario a la computación clásica, las operaciones son reversibles. Es decir, uno puede revertir una operación y no pierde información con esa operación. Y esto es una cosa que es fascinante en la computación cuántica y que en la computación clásica no tiene contraparte. En la computación clásica uno puede realizar múltiples operaciones, pero uno no puede tener reversibilidad. Sobre eso hay discusiones fuertes y cómo funciona esto. Obviamente, tenemos el problema de que el sistema físico tiene ruido, de que puede haber poca coherencia, en fin, hay muchos problemas que hay que resolver, pero en el momento en que tengamos un computador cuántico completamente ideal y trabajando pues libre, o podríamos decir casi que sin ruido, cosa que es un sueño, entonces todas esas operaciones serían reversibles. Por último, esto ya lo conocemos. El cuarto aspecto es que se debe realizar una medición sobre los qubits y sobre eso pues se ha discutido lo suficiente. En resumen, lo que todos los algoritmos cuánticos hacen es esto y completar con ese cuarto paso. Esa es la tarea en los algoritmos cuánticos que vamos a trabajar en las siguientes sesiones. Vamos a continuar. Este algoritmo, ustedes dirán, esto es realmente muy fácil, ¿cierto? El algoritmo de Dodge es realmente muy fácil. Piensen que van a estar en el año 1985, ¿cierto? Que solo hace 3 años un señor que es considerado uno de los físicos más grandes de Estados Unidos del siglo pasado, Feynman, había propuesto la posibilidad de crear cómputo como lo hace la naturaleza, es decir, cómputo a nivel cuántico. Y solo 4 años después, Dodge, un apasionado de la computación cuántica, desarrolla este primer algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? El algoritmo toma un conjunto de solo 2 bits, o no, digamos, un bit que tiene 2 valores. Esto es un bit. Listo, un bit. Esta operación se desarrolla sobre un solo bit. ¿Cuáles son los 2 valores que tiene ese bit? Pues puede tener el valor 0 o el valor 1. Listo. Y el dominio de la función va a ser un bit que tiene 2 posibles valores, 0 o 1. Y la parte de salida va a ser también un bit. Y ese bit va a tener también 2 valores, el valor 0 o el valor 1.
Ustedes dicen, no, profe, qué cosa tan elemental, pues, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué algoritmo puede uno hacer a nivel cuántico que trabaja sobre un bit? Pues cualquiera diría, es algo exageradamente sencillo. Pues va a ocurrir, mis queridos y estimados oyentes y estudiantes, que pasan 6 años y Dodge se junta con otro, con Jotza, y entonces este conjunto ya no lo aplican a un solo bit, sino que lo aplican a n bits. Entonces la cadena de bits ya se vuelve una cadena gigantesca. N puede ser un bit, 2, 3, 4, 5, es decir, n puede ser cualquier número entero. Vamos a ir complicando un poco el asunto, voy a ir despacio con esto, porque pues me parece que hay que entenderlo con mucha calma. Ya lo había dicho. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de estos bits? Empecemos a explicar bien esto. Dijimos que esto iba de un bit que puede tener dos valores, 0 o 1, a otro bit que puede tener los dos mismos valores. Entonces, el primer caso es que f de 0, ¿cierto? F de 0 sea igual a f de 1, y ya de acuerdo a este gráfico ustedes saben cuánto vale, ¿cierto? No hay que pensarlo mucho. F de 0 igual a f de 1 igual al valor 0. Ok, ese se ve interesante. Miremos este y el último caso, ¿cierto? El último caso dice, B, tengo una función que aplico a 0, esa función va a ser igual a f en 1, y esto me va a devolver un bit que tiene un valor de 1, ¿cierto? Entonces pensemos como Dodge, y es, qué interesante, esto como que está interesante. Es decir, lo interesante aquí es esto, es que si aplico una función al estado 0, al valor del bit 0, y lo hago al valor del bit 1, me va a dar 0, o aquí me va a dar 1. Entonces, si f de 0 es igual a f de 1, decimos que la función es constante. Listo, eso es importante. Ahora observen el siguiente caso. En el siguiente caso, o los dos siguientes, les voy a dejar el último como ejercicio. Ustedes ya lo dilucidarán. F de 0, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Y f de 1 va a ser igual a 1, ¿cierto? Curioso esto. Entonces, para este caso, f de 0 tiene un valor distinto a f de 1. Y ustedes van a verificar que lo mismo ocurre en el caso que tiene. ¿Listo? Entonces, para este caso, vamos a hablar de dos cosas, y es, o vamos a diferenciar esto. Cuando una función es balanceada o equilibrada, ¿cierto? Balanceada. Y cuando esa función es constante. Listo.
Entonces, si f de 0 es igual a f de 1, eso es constante. Pero si ocurre que f de 0 es distinto a f de 1, la función es balanceada. Listo. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, de los 4 casos que tenemos, dos son balanceadas y 2 son funciones constantes. Estamos apenas desarrollando la matemática de este asunto. Bien, observen que esta operación, que fue la que les dejé para que ustedes la hicieran y pues se dieran cuenta de esto, esta operación debería escribirse en términos de una matriz unitaria o de un operador unitario, ¿cierto? Entonces uno podría encontrar, y yo creo que ya ustedes saben, cuál es el bendito operador unitario o los valores que debe tener la matriz de 2 por 2 para poder hacer una negación. Eso ya lo hemos visto y es una de las matrices de Pauli. Entonces ustedes saben que si quieren obtener aquí una negación, entonces esto deberá tener aquí un 0, aquí otro 0, y en los valores que no son diagonales vamos a tener 1 y 1. Es decir, que si estamos pensando en términos de qubits, de computación cuántica, ustedes saben que va a ocurrir una cosa, y es que si cogen un estado 1, 0 y lo multiplican por esta matriz unitaria, ya lo hemos hecho en varias ocasiones y aquí en el algoritmo hay que verlo. Entonces ustedes saben que aquí van a obtener, no lo voy a hacer, 0, 1. Estamos. Es decir, que cada elemento de estos, cada operación de estas tiene una matriz unitaria asociada. Y dentro de lo que estoy enseñando, voy a dejar una pregunta y es, ¿cuál es la matriz unitaria asociada a este caso? ¿Cuál es la matriz unitaria asociada a este caso? ¿Y cuál es la matriz unitaria asociada a este caso? Piensen en Bosch, 1985, resolviendo este problema de esa manera. Bien. Entonces, dada una función que es una función de un bit a un bit, y esa función es una caja negra, entonces la idea es, no podemos saber cuál es la función adentro, no podemos mirar dentro de la caja, no podemos ver cómo se define la función. Está prohibido para nosotros mirar dentro de la caja. Está prohibido mirar cuál función nos están dando. Lo que tenemos que resolver, entonces, imagínense que tienen una caja, ¿cierto? Voy a dibujar una cajita. Dentro de la cajita tienen una función, ¿cierto? Aquí hay una función y a esa caja le van a entrar, le va a entrar 0, 1 y aquí va a ocurrir un asunto. Y es que aquí van a ocurrir dos opciones. Lo que hay que definir es si la función es balanceada o la función es constante. ¿Ok? Pero nosotros no podemos mirar cuál es la función dentro de la caja. Esto para nosotros está prohibido, está vedado. No sabemos cuál es la función. Lo que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Es que aquí va a entrar un bit que puede ser
o puede tener un valor de 0 o puede tener un valor de 1. Y que aquí debo encontrar si la función es balanceada o la función es constante. Resulta que como yo no puedo mirar lo que hay adentro y ver cómo se define la función, entonces a esto a veces se le suele llamar como los griegos cuando iban donde la pitonisa o el adivino o la divina para que les dijera cómo les iba a ir en el futuro, ¿cierto? Esto es un oráculo. Así se suele llamar este asunto, un oráculo. ¿Sí? El oráculo adivina, ¿cierto? En la antigua Grecia y le dice a uno, la función es balanceada o la función es constante. Esto se ve muy extraño en computación cuántica, se ve muy extraño en algoritmos, pero es una cosa hermosa que vale la pena uno comprender. ¿Cómo se resuelve esto de manera clásica? Entonces, nosotros primero tendríamos que evaluar f, es decir, nuestro algoritmo de manera clásica tiene un inicio y digámoslo un start, ¿cierto? Inicia nuestro algoritmo. ¿Qué nota? Luego, lo que tengo que hacer es evaluar, o sea, tengo que hacer un primer paso. El primer paso es evaluar la primera entrada y mirar cuánto da. El siguiente paso tiene que ver con evaluar la segunda entrada. Y entonces evalúo las dos primeras entradas. Ese es el algoritmo de manera clásica. Listo. Finalmente, el algoritmo tiene que comparar las salidas en cada caso. Entonces aquí tengo una comparación que sería qué ocurre aquí, qué ocurre aquí, qué ocurre en esta parte y qué ocurre en esta parte. Entonces nuestro algoritmo clásico evalúa las dos, evalúa una de las entradas, luego evalúa la segunda entrada, a eso me refiero con esta parte, evalúo la primera, evalúo la segunda y luego hago la comparación. Entonces, debo comparar en cada caso para saber si la función es balanceada o es constante. Comparar. O sea que es un algoritmo que parece que tiene varios pasos. Es constante si ocurre esto, yo ya se los enseñé en la parte anterior. Es constante si ocurre esto, el caso 1 y 4 que vimos en la anterior diapositiva, y es balanceada si pasan los otros dos que teníamos en el centro. De manera clásica, lo que tiene que ocurrir es que tengo una entrada X que puede ser 0 o 1, una función y de manera clásica tengo que evaluar f de X y luego comparar. Bien, 1985, un algoritmo clásico, vamos a intentar si se puede hacer en un algoritmo cuántico. Ustedes me dirán, profe, ¿y esto qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad práctica tiene? Les soy sincero, este primer algoritmo no tiene ninguna utilidad práctica, aparte de ser un ejercicio muy interesante y demostrar la potencia que tiene la computación cuántica, ¿sí? Cuando usted piensa en la utilidad que pueda tener este algoritmo, hasta ahora no hemos encontrado ninguna utilidad o práctica o una aplicación que digamos, wow, esta aplicación me va a funcionar muy bien si la hago de esta manera. Fue más bien un ejercicio interesante de tomar un algoritmo clásico y convertirlo en un algoritmo cuántico, pero si lo miran desde la historia, es algo que se inició hace 20,
muchos años, 23 más 15, eso da casi 38 años, 38 años. Hace 38 años se hizo este primer ejercicio y a partir de él se mostró que era posible hacer algoritmos cuánticos muy interesantes que sí tienen aplicaciones muy robustas que las vamos a ver a futuro en el curso. Bien, esto ya lo dije. En la computación cuántica, cada compuerta debe ser unitaria, por lo tanto debe ser reversible, y dada la salida debemos ser capaces de encontrar la entrada. En la computación clásica eso no ocurre. Si llamamos f el nombre de la función, entonces la cajita negra o el cubito que yo armé, la cajita que puse ahí, y que les dije que no podíamos mirar dentro de ella ni por el carajo, porque entonces no se cumplía una condición del algoritmo. Esta cajita que dibujé como entrada-salida, la vamos a llamar la caja UF. Ese va a ser el nombre que le vamos a dar, y aquí tengo la entrada, y entonces aquí lo que voy a necesitar saber es, ¿qué pasa cuando entro? ¿Cómo es U sub F? ¿Balanceado o constante? Vamos despacito. Esa caja se puede escribir en los siguientes términos. Tenemos un qubit de entrada X y otro qubit de entrada que es Y, ¿cierto? Entonces, a la salida vamos a tener X, y aquí, en esta segunda salida, vamos a tener Y en una operación que la denominamos XOR, OR exclusivo, F de X. Debí escribirlo con rojo para que se viera más lindo y para que quedara mucho más precioso, pero este simbolito que tienen aquí, este simbolito es la operación OR exclusiva. OR exclusiva. Listo. Esa operación OR exclusiva ustedes ya la conocen, ¿cierto? Ustedes saben que si uno tiene 1, 1, entonces esto va a dar 0. Si tienen 0, 0, esto va a dar 0. Pero si una de las entradas es opuesta a la otra, vamos a obtener un 1 en la salida. Listo. Entonces esto me dice 1, 0, me da 1, y 0, 1 me da 1. Esa es la tabla de verdad de esa operación OR exclusiva. Entonces, hagan como el ejercicio. Bueno, si aquí tengo 0, ¿cierto? Entonces aquí voy a obtener 0. Si aquí tengo 0, entonces el oráculo me va a dar algo aquí que sería 0, ¿cierto? En XOR con F de X, digamos que es F de 0. Listo. Y entonces observen que F de 0 puede ser 0 o puede ser 1. Entonces 0 XOR 0 va a dar 0 y 0 XOR 1 va a dar 1. Se dan cuenta de eso. Y si cambian los valores de entrada, entonces van a obtener salidas distintas. Se los propongo como ejercicio para que vayan entendiendo la computación cuántica bien entendida, y para que les quede como claro lo que queremos hacer. Aquí, en la siguiente parte, vamos a hacer una pequeña prueba de la reversibilidad de las compuertas cuánticas. Listo. Entonces, déjenme antes de explicarles
que entre estos dos vamos a usar una propiedad que es la propiedad asociativa de esa operación XOR y hay otra propiedad que no sé, nunca hemos hablado de ella, pero pues pueden buscar un poquito y es que podemos pasar de esto a esto por otra propiedad que se llama la propiedad idempotente o idempotencia, ¿cierto? Entonces ustedes aquí me van a tener que creer porque no les voy a hacer la demostración de esto, pues porque hacer todas estas demostraciones sería complicado. Y más que complicado, pues nos llevaría un tiempo. Un tiempo que queremos invertir en aprender los algoritmos. Aquí lo que estamos mostrando es que si esto es una operación completamente unitaria, entonces la salida que teníamos en la parte anterior, ¿cierto? Si esa salida se la damos a comer de nuevo a la compuerta U sub F, lo que vamos a obtener son los estados originales. Y eso es lo que se llama reversibilidad en la computación cuántica. ¿Sí? Hay textos que trabajan muy fuertemente esto, que dicen cómo se pueden hacer todas estas operaciones reversibles, pero aquí simplemente doy una idea de lo que puede pasar. Entonces aquí es tomar esto, Y, XOR f de X, XOR f de X, entonces asociamos y este paréntesis lo destruimos y lo vamos a poner a este lado. Aquí, este paréntesis lo ponemos aquí y luego, por idempotencia, esta operación, esto, lo podemos denominar esta, perdón, no es esa, es esta completa. Va a ser Y, X, OR, 0. Entonces, a medida que este curso va avanzando, le quedan como varios ejercicios. Yo ya les mostré el primer ejercicio y es cómo se escriben las otras matrices unitarias, ¿cierto? El segundo ejercicio fue el anterior, que les dije, bueno, tomen estas entradas, vayan cambiándolas y miren qué va a ocurrir con esa salida. Y el tercer ejercicio sería hacer una demostración completa de la prueba de reversibilidad de las compuertas cuánticas U sub F como tal. Creo que me voy a demorar varios videos resolviéndolo, pero lo voy a hacer paso a paso. Y vamos a ver las alternativas que tenemos. Estas alternativas son muy importantes para la solución que estamos buscando. ¿Por qué? Porque nos van a enseñar cómo es que uno empieza a construir un algoritmo cuántico y cómo va mirando uno si ese algoritmo es eficiente o no es eficiente. Voy a mostrar como 3 o 4 alternativas y a lo último vamos a encontrar la solución que Dodge encontró. Pero voy a seguir como la forma de pensar de Dodge, de cómo los físicos enfrentan este tipo de problemas. Entonces, la alternativa 1, vamos a tomarla de la siguiente manera. Tenemos que, vamos a utilizar el tercer caso que vimos, ¿cierto? Y en el tercer caso, uno obtiene una inversión de estos valores clásicos. Entonces ya sabemos que esta
matriz de Pauli. Pauli, ese gran científico suizo, nos lleva a ese sigma X. ¿Listo? Entonces, si la función que estamos tomando es esta, el tercer caso, en este caso, esta es la función. ¿Listo? Estamos tomando esto como la función. Esa función sabemos que la podemos expresar por medio de una matriz unitaria que es esta. Y entonces, ¿cuál será la matriz que es capaz de hacer el papel de U sub F? ¿Cierto? Listo. Entonces aquí tenemos que jugar con todas las posibilidades, ¿cierto? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿cierto? E ir mirando, tal como lo hizo Dodge, cuál es la matriz U sub F o la función U sub F que nos sirve para obtener esta salida, ¿cierto? La salida que queremos de que 0 se convierte en 1 y 1 se convierte en 0. Entonces, veamos esto más en detalle, así. Paso 1. El paso 1, recuerden que fue arrancar con unos valores definidos de los qubits. En este caso, arrancamos con 0 y arrancamos con 0, ¿cierto? Entonces, lo primero que se le ocurre a uno es superponer con una compuerta de Hadamard el primer estado, ¿cierto? Entonces aquí lo que va a ocurrir es que H aplicado a 0, la compuerta de Hadamard aplicada a 0 me va a dar este estado superpuesto que ya lo hemos resuelto en otras partes del curso. ¿Listo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esto lo vamos a dividir en 3 pasos. ¿Qué va a ocurrir con phi sub 0? ¿Cómo va a ser aquí phi sub 1? ¿Y cómo va a ser aquí phi sub 2? Y esta forma de trabajar con los circuitos y los algoritmos cuánticos es bastante útil. Y uno podría llamar una cuarta operación, que es la operación de medida, pero en general pues uno sabe que lo que está haciendo es llevar los qubits del estado de superposición al estado de medida donde uno colapsa el sistema. Esa es la palabra, colapsar el sistema. Esta operación que tenemos ahí es equivalente a hacer la matriz U sub F de el producto tensorial de la matriz de Hadamard por la matriz identidad por el producto tensorial entre los dos estados. Aquí hay algo tan importante que quiero explicarlo. Expliquémoslo así. Cuando uno tiene un circuito cuántico, el circuito cuántico va a empezar en el estado 0, 0 para este circuito. ¿Listo? Luego, ese estado 0 dijimos que íbamos a pensar como Dodge lo hizo en esa época. Entonces aquí ponemos H, ¿cierto? Luego a esto le damos a comer el U sub F.
todo esto que es el U sub F. Y por último, pues vamos a tener las salidas y vamos a medir. Estoy como, es el mismo circuito que tengo anteriormente, aquí me ahorro poner la salida, poner el estado colapsado, es decir, bueno, pongamos el estado, el medidorcito ese. ¿Qué es lo importante aquí? Entender esto, que en notación matricial, esto que en el circuito está de primero, va de último en la matriz. Es decir, esta operación, voy a dar la vuelta por aquí para mostrarlo, es justo esto. Listo. La siguiente operación, que es Hadamard por la identidad, es justo el segundo paso, este. Tenemos que hacer el producto tensorial entre Hadamard y la identidad para poder, ¿cómo les explico? Para que tenga sentido en notación matricial esa operación. Y la última operación que hacemos es la matriz U sub F unitaria. Entonces, esta es la última en el circuito, pero esa última en el circuito va a ser la primera en la notación matricial. Yo no sé si les había hablado de esto, pero es un asunto muy importante en computación cuántica cuando convertimos un circuito cuántico a la notación que normalmente utilizamos de productos tensoriales entre matrices. Aquí hay una operación muy sencilla y es que este cero en producto tensorial con cero también lo podemos escribir así, o yo les he enseñado que también se puede escribir de esta manera, 0, 0, ¿cierto? Eso es por facilidad en la notación de Dirac. Pero estas otras cosas sí no se pueden. Esta es la operación de convertir en un estado de superposición el primer qubit y esta pues es aplicar U sub F. Entonces, ¿qué viene a ser el qubit 00 escrito de manera matricial? ¿Sí? Es realmente este que tengo aquí. Lo voy a escribir así ustedes digan, uy, profe, ¿para qué lo repite? Este qubit se puede escribir como 1, 0, 0 y 0, ¿cierto? Y es esto lo que tengo aquí. Entonces aquí lo que estoy mostrando, esta notación es nueva para ustedes, pero la voy a usar mucho a lo largo de los algoritmos, es en la posición 0, 0 del qubit voy a tener un 1. En la 0, 1 voy a tener un 0. En la 1, 0 voy a tener un 0 y en la 1, 1 voy a tener un 1. Es decir, que la operación que voy a hacer, si ustedes lo quieren mirar como más sencillamente, no usando esa notación, sería U sub F, la matriz que ya definí, el Hadamard, producto tensorial con I, por este vector. Es decir, que estos en negrilla, en la notación que utilizo en negrilla, simplemente estoy dando a entender los dos posibles valores que tengo cuando tengo el qubit 00. Supongan que uno no tiene, que no tiene solo ese qubit, sino que uno tiene, por ejemplo, tiene el producto tensorial de 3, ¿cierto? Esto. Entonces aquí estos serían 2 a la 3 y ya ustedes saben ese vector columna, qué tan grande va
a 0. ¿Ok? Bueno, son las 7:52 aquí es decir, que llevamos 52 minutos y el profe no ha alcanzado a explicar todo esto. Terminémoslo. Tratemos de terminar esa primera reflexión que se hace sobre el circuito. Entonces dividimos el circuito cuántico en 3 partes. En la primera parte teníamos un estado phi sub 0 dado por el producto tensorial de 0, 0, que era igual a 0, 0, y que también les dije que podía ser igual, ¿cierto? No hay necesidad de usar esa coma, pero algunos textos lo usan, a 0, 0. Luego, phi sub 1 es aplicar Hadamard al estado 0 y entonces lo que voy a obtener es este nuevo estado. Ustedes lo pueden comprobar, es simplemente 0, eso es multiplicar o hacer una distributividad de esto sobre esto, de esto sobre esto, y la raíz de 2 se sigue conservando, y entonces esto me va a dar esta operación que tengo a este lado. Y phi sub 2, como ya pasé por u sub f, entonces phi sub 2 me va a dar 0, f de 0, 1, f de 1 sobre raíz de 2. Phi sub 0, phi sub 1 y phi sub 2 son estos estados, el estado phi sub 0, el phi sub 1 y el phi sub 2. ¿Ok? Entonces, cuando ya hacemos phi sub 2, tal cual, que usamos lo que definimos como u sub f, y lo aplicamos al estado superpuesto, que era el estado superpuesto de arriba, lo que vamos a obtener es esta salida. Es decir, el circuito cuántico que acabamos de diseñar, donde poníamos en superposición el primer qubit, nos va a dar 0,1 más 1,0 o 0,1, 1,0 en los ket sobre raíz de 2. ¿Qué pasa? Si medimos, vamos a tener una probabilidad 50-50 de obtener 0 o de obtener 1. Entonces, no se puede obtener ninguna información real midiendo en el qubit inferior, ¿sí? Y esto nos dice que el algoritmo tal cual lo acabamos de plantear no funciona. Necesitamos un algoritmo que funcione mucho mejor. Esto se refiere a que en el algoritmo pusimos este medidor en la parte de abajo. Y lo que obtuvimos, ustedes ya lo vieron en la parte de arriba, fue 0, 1. No voy a poner la coma, les dije que es opcional ponerla, más 1, 0 sobre la raíz de 2. Entonces, cuando medimos que estamos midiendo realmente este estado phi sub 2, que es este estado, entonces obtenemos 50% de probabilidad 0 y 50% de probabilidad 1. No hicimos nada. Es decir, esta solución no nos sirve como tal. Luego, si ustedes miran este circuito, hay otras cosas que uno podría hacer. Uno podría poner el medidor aquí, ese sería un cambio interesante. Poner el medidor aquí. O podríamos poner otra compuerta Hadamard sobre este estado, ¿cierto? Y superponer los dos qubits, seguir usando la misma función u sub f, no hay ningún problema, y o podríamos hacer el cambio, es decir, quitar esta de aquí, quitamos esta de aquí, la usamos abajo y solo medimos allá. Observen que hay como 4 variaciones del circuito cuántico que van a hacer
que podamos resolver este problema. Si entendemos bien este problema y estos algoritmos, vamos a ir adentrándonos muy profundamente en la computación cuántica, que es lo que realmente nosotros estamos buscando. Entonces, en conclusión, esta primera alternativa que acabamos de hacer no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque nos da la probabilidad 50-50 de obtener el estado 0 o el estado 1 y no podemos definir si la función es balanceada o es constante. En nuestra próxima sesión, en nuestro siguiente video, vamos a ver otras alternativas hasta que lleguemos a la solución que Dodge hizo y luego pues lo hagamos el algoritmo de Dodge-Jotza y vamos haciéndolos poco a poco, ¿sí? Iríamos despacio con esto, pero de una manera muy, muy segura y yo espero pues que de verdad estén entendiendo este tema que no es sencillo, pero que vale la pena que lo estudiemos. Una feliz noche, que todo esté muy bien, que todo marche muy bien, un feliz día para los que nos vean en otros lados, muchos éxitos y espero que estén entendiendo este tema. Hasta pronto.